Como les había contado, estamos haciendo la segunda edición de Crónica Vivencial, El Encierro Total. Soy Rodrigo Álvarez desde Concepción para Chile y el mundo. Y estamos con dos notables periodistas que ustedes pueden ver compartiendo esta pantalla. Está Isabel Plaza de Dudé. Isabel Plaza con nosotros. Y Ni me paso con el voto, así que si a ti te pasa con mi nombre no es nada. Así que estamos bien. ¿cuál era primero? Desde ¿Cómo así? iba a ser Los nervios. Mm. Isabel Plaza. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? Gracias por recibir el llamado de Crónica Vivencial, estar con nosotros a esta hora en la previa del conteo de votos. De nada, gracias por el llamado en un día histórico. Sí. Un día absolutamente histórico, pues yo creo que además estamos en una hora que es la hora terrible, es la hora que no pasa Ajá, nunca. Los 60 sí. minutos se van a hacer larguísimos. Tuviste a la apertura de las mesas. Ricardo, Sí. es histórico esta votación del día de hoy, este plebiscito 2020. Yo creo que hay varias cosas que lo marcan, digamos, porque si ya había un desafío en este día, digamos, y en este contexto además que lo hace especial, me da la sensación de que también al comparar respecto de las últimas elecciones, esa expectativa y ese contexto van tomando forma, digamos, en un ámbito positivo. Si hablamos de participación ya al menos en el ambiente y a la espera de que haya cifras que así lo indiquen, por ambiente, por cantidad de personas y por la forma en que se ha llevado a cabo, creo que también va a quedar, digamos, en la historia de Chile, que se acaba hoy día, por supuesto, porque mañana ya pasamos a hacer Chilezuela o algo por el estilo. Pero en el Chile que había hasta hoy día, digamos, creo que ese espíritu cívico marca también, digamos, esta jornada y aporta, digamos, a ese adjetivo que se ve en todos los GC de todos los medios hoy día. Histórica jornada. Histórica. ¿Concuerdas con ello, Isabel? Es que es absolutamente histórica, pues eso no hay nada que hacer, o sea, son 40 años de una misma constitución, es además con voto voluntario. Ojo, eso es súper importante el tema del voto voluntario, porque si revisamos por atrás las elecciones, las últimas elecciones, incluso las presidenciales, nunca ha habido mucha participación, entonces yo creo que la primera sorpresa, y eso es bien importante para lo que viene después, la primera sorpresa es ver mucha gente en las calles, independiente del COVID, porque todos sabemos que para entrar hasta comprar pan hay que hacer una fila, Claro. eso no hay nada que hacer, y aquí también se hizo una fila. Entonces, por supuesto, cuando uno va a comprar pan tiene la sensación de que hay mucha gente comprando pan, y la verdad es que no hay tanta, y ahora nos puede pasar lo mismo, la sensación de que hay mucha gente votando, y tal vez no es tanta. Pero yo en la mañana me di una vuelta bien larga en algunos locales céntricos de Concepción, y la verdad es que en algunas partes, personas que habían estado a cargo de otros procesos eleccionarios me decían que el promedio de personas que tenían entrando por hora era bastante más que el que tenían en las últimas elecciones. Entonces, si estamos hablando de, no voy a decir cifras porque depende mucho también del lugar de votación, pero casi era el doble. Entonces, eso también a ellos les da un indicador que más allá de la fila lógica por la pandemia, sí había una participación mayor. Y también lo otro que hay que tener en cuenta es que partió más temprano la votación, también va a terminar más tarde. Por lo tanto, se extendió, se distribuyó mejor la cantidad de votantes. Y yo que fui a votar muy tarde, como alrededor de las 6, iba mucha gente todavía caminando a los locales de votación. Cuéntanos. Entonces, se está ocupando eso, ese horario, eso es lo importante también. Eso te iba a decir, si nos puedes describir, ya le preguntamos a Ricardo lo mismo, pero vamos, o sea, ya vamos con Ricardo, pero ya que estáis en esa, Isabel, cuéntanos, tú acabáis de votar finalmente a las 6 de la tarde, muy poco rato, en un horario a desuso, podríamos decir, de lo poco común, pero como está extendido el margen de horario para votar, como bien decías tú, ¿cuál fue la sensación ahí? ¿Menos gente, nerviosismo, igual como sentimos nosotros en la mañana, o cómo lo viste? Bueno, súper distinto de todas maneras, porque en la mañana, ahora yo lo observé nomás en la mañana, no estaba en la fila, pero en la mañana me pasó que en un local específico, por ejemplo, la fila daba la vuelta a la manzana completa, se topaba la fila finalmente con la gente que iba entrando al local, y como no llegaban qué hacer, porque llegaban y llegaban más personas, las personas empezaron a hacer como unas especies de filas así en ese, como era antes en los bancos, ¿cierto? Es que tenían todavía las cositas y la gente se ponía como en ese, ya. Perfecto, eso pero en la calle. Entonces, si tú calculas ahí, estamos hablando de cuánto, no sé, de 500 personas esperando entrar, es harto. 500 personas es harto a una hora muy determinada.
Y como Ahora, eso hora que yo fui a votar a las 6, no lo vi, obviamente. No estaban esas miles de personas afuera, esas miles de personas ahora son responsables y ya estaban en su casa seguramente. y llegaste a la Pero recibieron con algún tecito, un queque, una cosa así, a esa hora, 6 de la tarde. no, nada, pero muy, muy expedito. La verdad es que bien amables todos, muy tranquilos. Los vocales me dijeron ahí que, porque yo siempre le pregunto a la gente cómo andaba la cosa y la cuestión. ¿Dónde, Entonces, tengo que preguntarlo. dónde te tocó votar a ti, Isabel? ¿Dónde Uy, votaste? a mí me cambiaron de local. Mm. Me salí de mi local regalón que estaba aquí en el centro y me cambiaron a un local que está en Bulnes, ahí pasado Paicaví, bastante más salido del centro. Bulnes. Pero sí, pero los mismos vocales me decían que había ido mucha gente en algún momento y que lo bueno es que ahora quedaban pocos incluso del registro que ellos tienen. Ricardo Rifo, ¿cómo te fue a ti? ¿Tú votaste en la mañana? ¿Hiciste una cola? ¿Cómo fue la historia? ¿Y dónde te tocó votar a ti? Yo, convenientemente, como indica la pauta que tenemos nosotros, para que haya una persona por cada bloque horario, yo fui a votar al mediodía. Y fui aquí a La Providencia, que está en Barros con Lautaro. Barro con Hice la... una fila de una manzana, que obviamente cuando llegué asustaba un poco, pero la verdad es que más allá de 20 minutos me da la sensación de que la figura de los facilitadores es bastante oportuna esta vez y ¿por qué no Muchísimo, sí. estudiarla también para más adelante? Porque Mm. había una chica que se acercaba preguntando cuál era tu mesa y si tu mesa estaba desocupada, de acuerdo a la información que ellos tenían, te hacían pasar directo y así la fila iba avanzando mucho más rápido. Y allá adentro, digamos, todo era mucho más expedito como se podía esperar. Pero mi recuento, digamos, fue una manzana de una fila y en Mm. 25 minutos ya había votado. Súper rápido. Y eso que tú no conociste, creo yo, que por grupo etario, por edad, no conociste a los guardias papales, que se parecen bastante a estos facilitadores que han existido hoy día. ¿Por qué no? Pero, Isabel, tú lo recuerdas, porque esa labor de Yo arrimar. me imagino que tú fuiste un guardia papal, como corresponde. Debes haber tenido tu pechera, la tienes guardada probablemente, ¿o no? Ah, ya veo, de eso estamos hablando. Fui a ver al Sí, ese nivel. hablando del Papa el 87, sin duda, cuando vino a Chile, en abril del 87. No fui igual, Ajá. pero sí estuve ahí, como dijo Caselli. Y pensar que hasta hoy día todavía hablamos de vallas papales. Sí, Vaya papales, quedaron para siempre, pues Sí. sí. vaya, Hasta Podrían hoy día, llamarse de porque cualquier manera. mañana ya van a llamarse de otra manera. No, Las pasa otra vallas cosa. imperiales o algo así, ¿no? muchachos, hablemos un poco de la emoción, hablemos un poco de la sensación país. Estamos lucubrando cantidad de personas que votan, el quórum de votación que parece ser muy importante respecto a lo que viene, porque una votación importante, no solamente según las opciones, sino que mucha gente votando, es decir, mucha gente queriendo formar parte de esta salida política constitucional que se ha derivado del estallido social, porque no vamos a decir que esto es una idea de la clase política, esto es una derivada que la clase política toma a partir del estallido. ¿Cuál es la emoción y la situación que ustedes más o menos avisoran previo a los resultados, previo a la apertura de las urnas, Isabel? A ver, yo creo que hay hartas cosas ahí. O sea, yo creo que en general el proceso, cuando ya parte o uno tiene la percepción de que es participativo, te genera una cosa súper distinta. O sea, hay ánimo, hay motivación, hay gente consultando qué era Vázquez, en los grupos familiares se nota, mi grupo familiar que es bien mezclado y en ese sentido es bueno que sea súper mezclado, Claro. uno se va dando cuenta que hay ganas de hacer las cosas, pero además también, porque yo creo que bueno, pasa con todo, ¿cierto? Que cuando uno se da cuenta que realmente esto está pasando, es cuando te das cuenta que sí es histórico y sí es importante y sí tiene un peso tremendo. Entonces, a mí me pasó en lo personal, no sé por qué, que cuando llegué al momento de la cámara secreta, tomé los votos y por un momento iba a tomar el lápiz, iba a rayar nomás y de repente dije, ¡ah! El lápiz pasta, no me puedo equivocar. Y tuve un momento en que me dio como cosa, porque pensé que era definitivo lo que estaba haciendo. Entonces, ya, tranquilidad, pues me costó doblar el voto, pero todo por lo mismo, porque tienes esa sensación de que esos poquititos segundos, poquititos, son súper importantes. O sea, es una cosa que te vas a acordar para toda la vida, probablemente lo vas a contar así. Y yo creo que mucha gente estaba con eso. Yo observé en la mañana un par de personas discutiendo, era bastante divertido, me daba la sensación de que era una mamá con la hija, porque le dijo en un momento la mamá, pero está lleno, le dijo, no nos quedemos en la fila. Fue así como, de verdad, no deberíamos quedarnos.
Y ella le dijo, no mamá, de aquí no te mueves. Me dijo, nos vamos a poner igual. Y fue como súper divertido, porque uno los mira y dice, sí, pues en eso están. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena escena esa que viste y que lograste describirnos. Eso de la chica diciéndole a la mamá, no, no te pongáis de ahí. ¿Y tú, Ricardo, qué opináis de eso? Revesado entre emoción y racionalidad, una mezcla de ambas parece, ¿no? Sí, sin duda. Yo también siento que hay una emocionalidad bastante fuerte en el ambiente. Uno lo puede o lo podía ir viendo hasta acá, digamos, en los WhatsApp de los amigos, en los grupos familiares, donde efectivamente puedes ver mayor diversidad y hacerte cargo un poco de ella, digamos, en la discusión que tiende a ser más amistosa o más de preocupación, digamos. Y me da la sensación de que en definitiva el proceso de hoy y lo que se ha visto hasta el momento también vienen a confirmar el profundo espíritu cívico y democrático que hay detrás de esta movilización, que eh, aunque de repente se exacerbe la violencia, se exacerben las situaciones de caos, vengan, digamos, del lado que vengan, se tratan de poner como protagonista, y a pesar de ello, todos sabemos que la gran mayoría de las personas que se manifestaron de manera pacífica, y cuando se plantea una salida institucional que puede tener sus vicios, puede ser criticado desde diferentes aspectos. De todas maneras, lo que se ve hoy, digamos, es que esa salida institucional, que no tiene por qué ser la única, por supuesto, de todo un proceso que también tiende a marcar un momento histórico, eh, se expresa en la diversidad de personas que están votando. Hablábamos un poco antes de iniciar la conversación oficialmente de los viejitos y de esa caricatura del votante, digamos, republicano de antaño que se emperifollaba, ¿no es cierto?, para ir a votar. Y Sí. hoy día los vimos, estaban ahí, pero también había un montón de pelos de colores, de gente llegando en skate, y también esa escena de la familia completa yendo a votar, acompañándose y involucrando, digamos, a muchas más generaciones de las que pudimos ver, por supuesto, en la última elección, por ejemplo. A mí me, Yo me imagino que la fiesta era similar en el 88, Mm. pero a las generaciones más jóvenes no nos había tocado verlo tan directamente, digamos, esa diversidad expresada en la fila y en la urna. Piensa tú que el 88 era la primera vez que se votaba en 17 y 18 años, entonces había una generación Mm. entera que no lo había hecho nunca y con todos los nervios, con toda la vigilancia que había en ese tiempo y se sentía, yo vivo cerca del Parque Ecuador, les cuento acá en Concepción, en el centro del town, en el downtown, no sé cómo se dice, y se producía una mezcla curiosa, eso que me queda dando vuelta lo que dice Ricardo acerca de la familia que se acompaña, porque el Mm. parque te permite el paseo familiar, entonces hay dos, tres locales de votación en Víctor Lamas, entonces había el que está esperando, de repente había un tipo con una especie de colación, no sabemos si es vocal que salió a comer o si anda acompañado. O sea, se produce esa cosa republicana que describimos, bien bonita, donde se mezclan los elementos y los personajes. Juéguensela no les voy a preguntar quién gana en el plebiscito, este plebiscito de apruebo o rechazo. Les voy a preguntar cuánta gente creen ustedes que vota, o que votó, o que está votando porque quedan minutos para que se abran las mesas. ¿Qué opinan ustedes de, con qué número se van? Porque creemos que es importante que haya una alta votación, ¿no? Está difícil eso, ¿ah? Pero yo creo que antes de decir el número, en todo caso, me quiero quedar un poco con lo que decía recién Ricardo sobre el tema de este proceso que estamos viviendo y que tal vez, claro, es una salida política, tiene hartas características, ¿cierto? Que han sido debatidas, digamos, hasta ya un poquito el cansancio, pero siempre hay que recordar una cosa, yo creo que va a haber que recordarlo sobre todo a partir de mañana, que no hay proceso perfecto, o sea, y eso es súper importante, y no hay proceso perfecto al punto de que mañana no nos vamos a levantar y Mm. va a estar todo distinto. Eso no es así, y eso ha costado un Mañana no es poco todo gratis. internalizarlo. No, lamentablemente, Ricardo, no es todo gratis. Dicho que Así que lo siento, va a tener que ser así, va a ser todo un proceso, y esto va a ser un proceso de 2 años que va a requerir elecciones, hay elecciones de por medio, hay un proceso y no solamente elecciones en torno al proceso que pudiera venir, sino que elecciones en general, hay elecciones de autoridades por votación popular, y yo creo que se va a venir intenso, eso va a ser intenso, va a haber que estar preparado para entender que estamos en un proceso político en que nosotros mismos, si es que todo anda ahí como corresponde, como se ve,
nosotros mismos estamos eligiendo. Ahora no, voy a ser conservadora para la cantidad de votantes. No sé si tenemos que decir votantes, Sí, tenemos que decir porcentajes. sí, ¿Cuál es la idea aquí? el número, ya, pero vamos con el número. Ya, yo creo que sobre los 8 millones, pero no van a alcanzar 8 millones y medio a reventar. Ese 8 millones de 14 son, estáis hablando de... De 14, de 14.500, sí. Entonces 8 millones sería el 55%. Sería alrededor del 55%, porque creo que lo que se está dando en algunas ciudades no es lo que se está dando en todas. Tengo ahí análisis realizados sobre el tema. Ah, ya lo veremos publicado mañana en el Diario del Sur. Ricardo, ¿tú cuánto? No, no necesariamente son apuestas personales que me hicieron hacer hacer los cálculos. Hablo Apuestas por el nombre honor, personal. así se llaman, apuestas por el honor. Igual que este programa. Ricardo, ¿qué dice a propósito del honor? Yo siento que puedo verme absolutamente engañado por la imagen, digamos, de lo que se ve en Concepción o lo que he visto en otras ciudades. Puede que esté profundamente empañada mi visión por precisamente la emoción de este espíritu republicano que se ve hoy día expresado en la calle como fila larga, digamos, fuera de cada local de votación. Pero me da la sensación de que superamos largo el 60%, pero más de un 65%, que como hemos conversado antes también es una expresión importante de respaldo, de legitimidad, precisamente a aquello que tanto se demanda, es que busquemos, digamos, los cambios por las vías institucionales. Ahora, digamos que lo que se ha visto o lo que se ha visto hasta acá en los ya cierres de mesa en el extranjero, que obviamente es una realidad muy diferente, pero también apuntan a ello, digamos, a que hay un interés tal vez inédito, con voto voluntario, de participar y de expresar ahora, digamos, la opinión que se manifestó antes o en una manifestación o por redes sociales o discutiendo en los comentarios de la radio Bio Bio, que parece que es un deporte también bien difundido últimamente. Totalmente. El, Oye, Ricardo, pero quiero precisar, un momento, hablas de sobre el 60% de participación. Sí, sí, Ah, ya, de eso perfecto. estamos hablando. Solamente quería saber eso. de voto emitido. No me queda claro. Sí, Hay de un, voto emitido. Hay un detalle, yo me iba a meter también en el tema de la prensa tradicional, pero no sé si alcanzamos a llegar, pero el tema de la Isabel mencionó al principio de la conversación, mencionó lo del voto voluntario que tú has mencionado ahora, Ricardo, que parece ser, a mí se me había olvidado, se me va de la cabeza que es voluntario esto, que habíamos comparado con el 88, otras elecciones en donde, desde la que la votación empezó a ser voluntaria, la bajó absolutamente el quórum total, ya sea senadores, diputados o presidenciales. ¿Le gustaría estar en la convención constituyente a ustedes? ¿Le gustaría participar de ese proceso ya oficialmente? ¿Tienen algún partido político que los elija a ustedes, por favor? ¿Que los ponga ahí en esa situación o no? O hay que ir por la vía de la clave única, coleccionar la cantidad de firmas necesarias, ¿no? Claro. Yo pienso que la aspiración, así como hoy día todos debimos haber querido ser vocales de mesa, ojalá todos quisiéramos ser constituyentes. Ahora, como obviamente no todos tenemos el talento para estar ahí, esperamos que también los mecanismos que se definan ya con las últimas leyes que tienen que aprobarse para ello también apunten a que los independientes puedan tener una fuerza relevante en esa discusión. Siento también que como ciudadanía lo que nos toca después del resultado que salga hoy, y a pesar de que mañana sea todo gratis y haya filas para comprar todo otra vez más largas, porque vamos a estar en quizás qué planeta, independiente de eso, creo que tenemos un desafío también de levantar el nivel de la discusión, de empezar a pensar ya mucho más certeramente qué es lo que queremos para el país, y no tanto desde la guata, digamos, desde el miedo o desde, digamos, la confianza extrema también en que podemos ponernos de acuerdo en cosas que a nosotros nos gustan solamente. Si eso se da, digamos que este proceso que se ve expresado en el hito de hoy también va a cobrar más sentido y va a tener un mucho mejor resultado que si seguimos agarrándonos del moño en base a las cosas que creemos solamente.
Isabel, Bueno, ahí hay varias cosas que estás diciendo tú, sí, pero yo creo que, por ejemplo, el tema de la participación independiente de que yo creo que no va a ser escapadamente más que otros años, porque eso es así, o sea, es cuando el voto era voluntario y cuando el voto era obligatorio. Hay una cierta cantidad de personas que siempre vota, tal vez, y esa es mi esperanza, que va a votar más gente esta vez, por lo histórico que es. Pero yo creo que es súper importante el tema de la participación, como el peso que le va a dar tanto al resultado como a la forma en que después se va a ir desenvolviendo el proceso, porque primero lo va a validar, y eso es, en este momento, súper importante, porque lo peor que podría pasar es que el día de mañana alguien diga, sí, perfecto, no sé, tal opción ganó, no sé, con el 60%, pero en realidad una participación súper chica que es 50%. Y eso va a ser podría ser un elemento súper decisivo para la discusión después, constantemente estar recordando eso. puede Lo cambiar. segundo, además, que la participación también valía, obviamente, que las personas que están en este momento en el Congreso y que van a hacer las leyes y que tienen la posibilidad, ¿cierto?, de hacer los cambios para la forma en que se elijan los convencionales, también escuchen. O sea, si de todas maneras el segundo voto no está solamente para decir así como, oh, sí, me gusta esto, lo otro. Es porque también cuando eliges una opción dejas afuera a la otra opción, y por lo tanto los parlamentarios son los más tocados en este caso. Cuando alguien dice en realidad yo no quiero que estén ahí, o en realidad dedíquense a lo que es cierto para los que lo eligieron, que es para hacer leyes, porque hay que pensar que las personas que en el caso de ganar la convención mixta, el parlamentario va a tener que hacer sus dos labores. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Apenas No da, lo sé, no lo sé, porque claro, no ha avanzado muchas cosas, entonces peor. Yo creo que lo valida harto, pero también, y eso, y con esto termino, pero también yo creo que nos deja una responsabilidad tremenda como ciudadanos, porque esto no es como me entusiasmé por esto nomás, esto es un proceso que parte, y si después uno deja votado esos procesos que parte, habla muy mal del ciudadano como tal, de la persona que quiere la discusión, que quiere estar ahí. Si te interesa tanto, entonces tenés que estar ahí en ese tema y eligiendo gente. Yo creo que, claro, seríamos muy buenos convencionales con Ricardo, pero bueno, tenemos otra cosa que hacer y no nos vamos a alcanzar a hacerlo, pero habría sido buenos aportes. es largo saber, por ejemplo, que la élite o la clase política pertenece a la élite, de alguna manera, que es lo que se ha cuestionado en este estallido social, y está también dando vuelta, o me queda dando vuelta a mí la idea, me gusta el tema de las generaciones y de las edades, que ganas de tener cuando tengamos el resultado de cuánta gente más pueda votar, que estamos Mm. viendo que, sin perjuicio de los porcentajes que hemos dicho en la mesa, 65, 60 y 55, bueno, por ahí andamos, ¿no? En la tabla de posiciones. Cuando tengamos estos resultados en unas horas más, y que además pudiésemos saber las edades. Efectivamente, pregunta, el padrón electoral cambió por la votación de más gente joven, ahora sí interesada en participar. Es como, les dejo ahí 30 segundos a cada uno para que cerremos ese tema, y cerramos la conversación de Crónica Vivencial con Ricardo Rifo e Isabel Plaza. ¿Qué les parece, muchachos? Ricardo Rifo, ¿qué te parece? Ah, claro. Ya, bueno, recojo. Recojo. Mm. O sea, lo primero es que, eh, digamos, que el proceso y cómo va a quedar escrito en la historia, esto que estamos viviendo hoy, partió con una chispa que fue la rebelión de un grupo de secundarios y secundarias, y fuertemente secundarias por lo demás, Mm. que, que de una u otra manera determinaron el que el resto de las convicciones, el resto de las indignaciones y el resto de las conciencias, en definitiva, empezaran a expresarse con fuerza de un día para otro Mm. en algo que hace 13 meses atrás parecía muy improbable que ocurriera. Y por lo tanto, de una u otra manera, digamos, quienes van a llevar el peso histórico de esta constitución que se empieza a escribir hoy día también van a ser los más jóvenes. Y me da la sensación de que si lo que viene de aquí en adelante no da el ancho, en definitiva, como mecanismo institucional para hacer esos cambios o para dejarlos instalados en una nueva constitución, también van a estar allí atentos y atentas a demandar que esos cambios sí existan. Entonces también es importante mantener ese en la mirada, digamos, y en el análisis, que de repente uno echa mucho de menos en aquellas voces que ya llevan varias décadas haciendo análisis, sobre todo en televisión,
y que se equivocan principalmente cuando minimizan que ese es un espacio de poder, en definitiva, y que se expresó, y que hoy día es difícil también sacarlo del mapa solamente por una declaración, digamos, solamente por un tipo de análisis. Isabel Sierra. Y no, pero muy cortito, mira, yo igual creo que hay un tema súper importante en este cambio generacional, en este padrón que creció, ¿cierto? Porque la verdad es que siempre el padrón está creciendo. Si el problema que tenemos es que la participación no crece. Claro, claro. Entonces, lo que requerimos es eso, más participación. Pero sí, igual como vi muchas personas de tercera edad, como decían ustedes, también vi harta gente joven y bueno, se notan cosas tan pequeñas, como que había una gran cantidad de bicicletas en todos los locales que vi aquí en el centro de Concepción, lo que implica que hay un tema de estilo de vida incluso que es muy distinto del votante que está, a lo mejor está iniciando, no sé, o que está iniciando su participación en estos procesos electorales a raíz de esta situación específica. Entonces, yo creo que se viene un camino que va a ser súper interesante en ver cómo se desarrolla esto, si realmente surgen líderes que uno puede identificar dentro de este grupo, porque también de las cosas que hay que tener en cuenta es que esta noche lo que puede pasar, y que también sería más dañino todavía para la clase política, es que algún partido o algún grupo específico se arrogue un poco el triunfo. Yo creo que eso podría generar un distanciamiento todavía mayor. Sería una muy mala manera de empezar este proceso. Entonces hay que ver qué pasa con eso también. Pero más que nada hay que ver qué pasa. Perdón, sí. Sí. Perdón, yo te interrumpí. Pensé que habías hecho la Pero, inflexión. sí, pero más que nada eso. Y yo creo que también ver cómo se desarrolla el tema después de la búsqueda un poco de las personas que puedan representar a esta generación también. Tal vez puede haber alguna, no sé, puede haber alguna sorpresa ahí también. No todos a lo mejor están dispuestos a que las personas que quieren reconvertirse en la política de partidos políticos tradicionales y caras que han estado como autoridades antes, vuelvan ahora como candidatos. ¿Se va a aceptar eso? Se me pasó, Yo creo que hay harto ahí que hacer. se me pasó Camilo Escalona por entre medio, así, brum, pasó entre medio. Todo esto que están medio, Jorge Burgos, esta gente que eventualmente pudiese volver a la política y quién se puede arrogar eventualmente este triunfo republicano de un país de forma voluntaria participando de estas elecciones. Ricardo Rifo, periodista, y también Isabel Plaza, ambos periodistas que ejercen este maravilloso oficio. Les agradezco haber estado en esta segunda parte del capítulo 83 de Crónica Vivencial, que cierra en este minuto, y volvemos más tarde, pasadas las 22, cuando tengamos ya los resultados o una buena cantidad de resultados frescos de este largo e histórico día. Gracias, Ricardo, gracias, Isabel, felicidades, y mañana vamos a amanecer tal vez con esta música de Oscar File que dice algo así como un nuevo amanecer, como esa es la sensación que aparece en esta banda sonora del día de hoy. Un abrazo, muchachos, gracias. Vaya cierre, Gracias. vaya cierre. Sí, vaya. Muy bien. Gracias. Cuídense.